Bueno, Javier, tal y como se esperaba, pienso, el gobierno dominicano anunció ayer que no firmará el pacto por la migración que se había estado discutiendo a nivel público durante las últimas 2 semanas. Incluso utiliza argumentos muy sólidos para adoptar esa decisión de manera oficial. Uno de ellos, la falta de consenso social, el hecho de que se había elevado un rechazo a nivel de diferentes sectores en la sociedad dominicana que mostraba que el país y el gobierno dominicano no contaba, digamos que con los niveles de aceptación suficientes como para decidir firmar un pacto de esta naturaleza. En ese sentido, insistimos en que extrañó que una discusión de un documento que tenía 2 años ya no se conociera a nivel general en la República Dominicana, que este documento no se haya socializado en nuestro país con diferentes sectores a tiempo y que en julio el gobierno dominicano participó en el conjunto de organizaciones y de países que, digamos, manifestó su interés en firmar este documento sin que previamente se conociera a nivel social en la República Dominicana, siendo este un país con las cualidades que se describen incluso en el documento publicado ayer. Un país donde el tema migratorio es de alta sensibilidad y si hay un gobierno que ha tenido que vivir las consecuencias de la discusión del tema migratorio ha sido el gobierno de Danilo Medina y en consecuencia ahí tenemos el plan de regularización, un país que comparte isla con la nación más pobre de América y una de las naciones más pobres del mundo y que por tanto tiene un problema migratorio que tiene unas particularidades muy especiales y que levanta mucha sensibilidad en la sociedad dominicana. Insistimos en que no entendemos por qué este documento se conoció justo a la hora de firmarse. Entonces, dicho esto, una de las razones por las que el gobierno ha decidido no firmar es precisamente la ausencia de consenso con relación a este tema y ese nivel de rechazo elevado que ha habido. En segundo lugar, creo que podemos insistir en que hemos escuchado algunas voces utilizar fragmentos o frases que indicarían que las consecuencias de la firma de este pacto son un poco más extremas que las que planteaba el pacto mismo. El pacto, en términos generales, no es un documento vinculante. Es un documento que además está basado, prácticamente podríamos considerarlo como un acuerdo de intención en muchos de los temas planteados porque habla del respeto a los derechos humanos de los migrantes, inmigrantes y emigrantes. Entonces, en términos generales, digamos que República Dominicana, como muchos otros países, cumple o debe cumplir con muchos de los aspectos que se planteaban en este acuerdo, que al no ser vinculante, entonces uno se preguntaría, ¿por qué firmar algo, un documento que tiene algunos aspectos que realmente entonces limitarían nuestro accionar o implicarían que República Dominicana decida no cumplir con algunos elementos del pacto? Para eso no lo firmamos, que es el segundo argumento y creo que es muy sólido y vale la pena leer esa línea, donde dice que si bien el pacto propuesto tiene innumerables disposiciones que son bien vistas por el gobierno dominicano, así como por la mayoría de los gobiernos de alrededor del mundo, también tiene disposiciones que resultan contrarias al interés nacional. Aunque el pacto no tiene un carácter vinculante, por no tratarse de un tratado internacional estrictamente hablado, su adopción generaría compromisos al Estado dominicano que podría socavar su capacidad para hacer valer sus normas migratorias e implementar con eficacia las políticas migratorias que el cumplimiento de esas normas exige. Dicho eso, creo que es plausible el esfuerzo que hizo esa comisión del gobierno dominicano de estudiar cada uno de los detalles de este acuerdo. Tal vez si el gobierno dominicano hubiera hecho ese esfuerzo con tiempo, probablemente pudo haber sugerido incluso modificaciones a algunos de esos artículos. Insistimos en que como no es un documento vinculante, si había aspectos de ese documento que limitaban la capacidad del Estado para implementar sus leyes migratorias, es evidente que lo ideal es no firmarlo, porque de lo contrario sería firmarlo para no cumplirlo
o entrar en nuevas discusiones de carácter legal a nivel internacional que a la República Dominicana en este momento no le convienen. Así que yo creo que se esperaba esa decisión. Mira, sí es importante el tener claridad sobre cada uno de estos argumentos que tú señalas que ha estado dando el gobierno. Quizá de entrada lo primero que hay que aclarar es que no tiene ninguna consecuencia para el país el hecho de no firmar un pacto de esta naturaleza. Esto lo digo porque algunos sectores han comenzado a plantear su preocupación de que eso pueda tener alguna repercusión, alguna sanción hacia la República Dominicana, y el país lo que ha hecho es ejercer la facultad de decidir si firma o no firma un pacto de esta naturaleza, y la República Dominicana, el gobierno dominicano, el gobierno de Danilo Medina, tiene esa facultad para hacerlo como la tiene cualquier otro de los países. El gobierno valoró en el comunicado que presentó el día de ayer la intención loable de este pacto que procura una mayor cooperación internacional para proteger la dignidad humana, los derechos humanos de los inmigrantes. Indicó que al país un instrumento de esta naturaleza le conviene en doble vía. Primero, porque tiene una población migrante que es importante, que está en Estados Unidos, que está en Europa, y hay que proteger los derechos, las condiciones de esta población, y al mismo tiempo es receptora la República Dominicana de migrantes, y por ende, desde este comunicado del gobierno se habla de que independientemente de su decisión, es un gobierno, según lo que indicaba el vocero ayer, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, está comprometido con la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, los que llegan acá a la República Dominicana. Indicó que al tomar una decisión de esta naturaleza, si bien reconoce todos los aportes y las bondades de este pacto, tiene que tomar en cuenta el interés nacional a la luz de las condiciones particulares que vive la República Dominicana. Dicho esto, entonces, el gobierno plantea que, y ya tú lo indicabas, que existen disposiciones que son bien vistas por el gobierno, pero ahí comenzó una serie de detalles que son los argumentos que sirven de base para criticar o no formar parte de ese pacto. Sin embargo, tengo algunas diferencias con estos argumentos. En primer lugar, el gobierno señala para rechazar este pacto que tiene disposiciones que resultan contrarias al interés del país, pero no explica cuáles son esas disposiciones del pacto, y uno busca con detalle ahí tratando de encontrar dichas disposiciones, pero el gobierno no da argumento alguno. Ojalá que en un documento más detallado pueda explicar cuáles son estas disposiciones de ese pacto internacional que afectan, que son contrarias al interés del país. También el segundo argumento es que, aunque el pacto no es vinculante, su adopción, dice el gobierno, generaría compromisos al Estado dominicano que socavarían su capacidad para hacer valer normas migratorias e implementar con eficiencia las políticas migratorias. Ahora, ¿cuáles son esos compromisos que obligarían al Estado a incumplir con la legislación dominicana en materia de migración? Igualmente habla de que el Estado no puede tener una carga como la que establece un compromiso de esta naturaleza, un pacto de esta naturaleza, y me imagino que se referirá al componente que tiene que ver con garantizar derechos como la educación y la salud de los inmigrantes en cada uno de los países. Cuestión de hecho que el Estado dominicano hace y con la que el Estado dominicano cumple en materia de, sobre todo, de servicios de salud. Y luego está de que se crearían compromisos internacionales que impedirían al Estado dominicano dar respuesta a situaciones muy particulares que se puedan presentar en la frontera. Usa todos estos argumentos, pero no especifica del documento de este pacto
en qué aspecto específico es que está afectando, lesionando los intereses nacionales. De todas maneras, bueno, y tú dabas bastante argumentos sobre el tema de los consensos. Los consensos no surgen de manera espontánea, los consensos se construyen y para construir consenso hay que trabajarlo con tiempo. De todas maneras, el Estado está en la facultad, como ya decía al principio, de tomar una decisión de esta naturaleza y tiene el compromiso de en materia de políticas migratorias, hacerla cumplir con firmeza y hacerla cumplir sobre la base de muchos de los principios que están contenidos en este pacto. Solo concluyo con lo siguiente. La República Dominicana con esta decisión se une a otros 10 países en el mundo que han decidido hasta el momento, puede ser que se amplíe de aquí al día 10, no firmar este pacto. Estos son países caracterizados por tener gobiernos ultraconservadores, gobiernos nacionalistas, como los casos de Estados Unidos, Austria, Bulgaria, Polonia, Hungría, etcétera, etcétera, y de América Latina, hasta el momento solo la República Dominicana. Muy probablemente otro país con un gobierno de ultraderecha, que es Italia, decida no firmar este pacto. Vamos a estar pendientes. El gobierno dominicano ha dicho que entregará un documento de manera formal como respuesta a Naciones Unidas, indicando las razones por las que ha decidido no firmar este pacto, que está supuesto a ser firmado, valga la redundancia, el próximo 10 y 11 en Marruecos. Hay que decir que muchos de los aspectos contemplados en ese pacto realmente están basados en convenciones internacionales que República Dominicana ha firmado. Por tanto, ojalá y se conozca en detalle esos elementos que provocan que República Dominicana entienda que se atenta contra su soberanía. Siendo así, el gobierno dominicano siempre tendrá el derecho de decidir qué acuerdos firma y cuáles no, y sobre todo en una situación como esta, que todo apunta a que es un pacto de intención, de compromiso internacional, dada la situación que se vive en estos momentos por la presión migratoria que hay a nivel mundial. Se buscaba, digamos, tener un marco general que tratara ese tema de manera particular. Pero hay muchos elementos que están contenidos ya en compromisos que tienen la mayoría de los países, entre ellos el tema de respetar los derechos de las personas, sean estos migrantes o no.